Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Con el gusto de saludar a Enrique de Chávarri, quien es titular de la Entidad Superior de Fiscalización en el Estado. Enrique, además con buenas noticias. Qué gusto saludarte. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, saludo a tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que ha habido temas muy interesantes en pues en esta cuenta pública del Estado de Querétaro. Platícanos, por favor. Sí, como platicamos, ¿te acuerdas? Hace 2 años que llegamos, la intención de nosotros era generar una cultura más bien de prevención y hacia ahí hemos trabajado. Pasamos de revisar 39 entidades en el 2020 a 65 en este año. Sí, es un avance, nuestra muestra ha sido más. Sí. Ya nos organizamos diferente, ya llegamos más, empezamos con el informe de avance que nos entregan a los 6 meses, empezamos en el mes de enero y ya entregamos ya la cuenta pública del 2022. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues permite a las entidades emitir esas correcciones lo más rápido posible y no tener que esperar. Implementamos un sistema nuevo, inclusive ahora durante las revisiones, en el momento en que encontramos alguna observación o una posibilidad de observación, nos sentamos, no esperamos el resultado, nos sentamos con ellos y empezamos a generar inclusive la corrección de las mismas. Logramos que se resarcieran o que se hicieran pagos dobles, que detectamos pagos dobles y esos ya fueron inclusive reintegrados a 11 millones se recuperaron, se hicieron 28 acciones de correcciones, se emitieron manuales y todo lo que no contaba. Y aparte hicimos una estrategia de control interno. Les dijimos a todas las entidades que hicieran una evaluación de todas sus medidas de control interno. Esto permite en ese camino. Este tema es importante, fíjate lo que has mencionado, que no existía, digamos, pues estos manuales para que las diferentes dependencias pudieran tener, pues digamos, estos mecanismos de prevención, porque algo que se ha visto en otras partes es el hecho de que pues ya se intenta, perdón por la frase, pero el refrán coloquial dice que luego se intenta tapar el pozo después de ahogado el niño, y luego lo vemos en otras partes del país donde pues se detectan estos gastos faraónicos, pero pues ya ni qué hacer porque pues ya está detectada esta circunstancia, cosa que no pasa aquí. Inclusive te diría, hasta que el funcionario público tenga claro cuál es su responsabilidad. Sí. No existiendo ni manuales, a veces no sabe ni lo que tiene que hacer. Verdad. No existen los reglamentos y no existen esas medidas que impidan que se cometan esas observaciones, irregularidades o recomendaciones, como la quieras llamar. Además, algo que mencionaste, el hecho de que se ha recuperado este dinero en algunos casos en pagos que se detectaron por duplicado, el haberlo reintegrado, pues también nos habla acerca de un trabajo positivo ahí. Sí, yo creo que sí, y te digo que esto nos va a permitir ya inclusive también dar un seguimiento más oportuno. Estamos hablando que ya entregamos, entonces en 30 días ya empezaríamos a pedirles a las dependencias y a las entidades el avance de estas observaciones que entregamos. Para muchas personas a veces hablar de estos temas pudiera parecer muy técnico, pero a mí me gusta mucho hablar de estos asuntos porque en la medida en que las cuentas de las entidades gubernamentales sean claras y pues obviamente que al centavo, es una medida de confianza para nosotros como ciudadanos de que los impuestos que pagamos pues se están utilizando bien. Sí, definitivamente. Y seguimos con la misma premisa. La mayoría de las observaciones se generan o por falta de conocimiento o falta de interpretación. Sí. En esta cuenta pública sí detectamos 4 observaciones que consideramos pudieran ser graves y entonces tenemos que hacer un proceso más a detalle y de ser esta situación grave tendríamos que presentar la denuncia, pero estamos hablando de 156 observaciones y 106 recomendaciones en total a las entidades y de esas solo 4 pudiéramos considerar en este momento graves. Tendremos que entrar más a detalle con esas investigaciones, ahora se hará una investigación más puntual y de mantenerse en ese tenor, bueno, pues serían 4 las denuncias que tendríamos que presentar. Pero fíjate, de 156 solamente 4, las otras, ¿qué fue? ¿Desconocimiento? A lo pues mejor sí, una omisión. o falta en el procedimiento una omisión a la normatividad, algunas son de registros contables, o de mezclas de recursos que no son tan graves. Entonces, diríamos, pues es un tema menor, diría yo.
Cuando hablamos de mezcla de recursos, quiere decir que estaban etiquetados para una cosa y se ocuparon para otra, pues sí. Entonces eso nomás requiere del reintegro a la cuenta origen. Y por eso digo, este tipo de acciones generalmente se ponían en la cuenta y se corregían después. Ahora las encontramos, si la entidad o el municipio o el gobierno del estado determina que está mal, en ese momento ya iniciamos las labores. Entonces ya ni siquiera se plasma como una observación, se plasma como un hallazgo que ya llevó a cabo una acción y esa acción ya hizo que se corrigiera el tema. ¿Qué otros temas se han venido detectando ustedes a lo largo de estos, pues prácticamente 2 años, como mencionabas, Enrique? Pues mira, generalmente tiene que ver con eso, con la incorrecta aplicación de la norma. Un tema muy común es que, por ejemplo, los procesos de adquisiciones no se adquieren las fianzas de sostenimiento, es decir, tiene que haber una fianza para que el contratista pues cumpla con sus, aunque no sucede, pero bueno, siempre te dicen, oye, pero no pasó nada, aquí está lo que sí, pero ¿qué tal pero si hubiera pasado? Fianza, claro. Sí, o se corren procesos que tenían que ser por invitación restringida y se hacen por adjudicación directa. Entonces, todo lo que hacemos es eso, corregirle y que le quede claro a las dependencias y a los municipios cómo tienen que correr esos procesos. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos correctos para que no caigan no necesariamente generan una falta, pero bueno, si hubiera no sido correcta, pues pudiera ser así. Ir de acuerdo al procedimiento, porque si no, pues exactamente. puede generar ahí una llamada de atención. Como mencionas, ya números de 2022... pues ya han terminado. Ya hemos terminado la parte que corresponde a la cuenta pública. Sí, claro. Ahora nos daríamos a la tarea de el seguimiento de estas observaciones. Pedirle a las entidades que nos informen el avance que tienen. Solo estas 4 quedan en la cancha de la entidad superior de fiscalización. Las demás ya quedan en la cancha de los órganos internos de control o las contralorías de los municipios. Se hacen las observaciones, ya se informó la legislatura, a quien le tenemos que informar primero. Ya fueron notificadas todas, menos la Universidad Autónoma de Querétaro, que ahí nos cruzamos en su periodo vacacional y luego se va a curar con el de nosotros, pero es el único que no le hemos notificado de manera oficial. Enrique, con las 4 circunstancias que ustedes han detectado que podría ser un tema de gravedad, ¿hacia dónde va a avanzar este proceso? Y tienen, digamos, una hoja de ruta para... No tenemos un plazo ni siquiera legal, pero lo haríamos a toda la celeridad que esto requiere, porque inclusive así se informa la legislatura y entonces no podemos dejar tampoco en un impasse ese movimiento. Puede ser que ya después de una investigación más detallada nosotros determinemos que ni siquiera es una falta grave. Entonces está ya el equipo trabajando en ese tema. Yo espero que en mes y medio ya tengamos una determinación. Primero, ¿en qué sentido? En el sentido de que si la vamos a mantener como grave, hacer las denuncias correspondientes y si no, bueno, notificarlas nuevamente a las dependencias ya como una observación que tendrían que atender ellos. Correcto. Pues Enrique, agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo de estos temas. Reitero, me gusta mucho hablar de este asunto porque nos da certeza a nosotros como ciudadanos de que hay, inclusive ahora con ustedes, mecanismos preventivos para evitar que el día de mañana el dinero que tú y yo pagamos de impuestos pues no terminen en una circunstancia, en una cuenta gris o en un proceso oscuro. Sí, yo preferiría, yo siempre he preferido que no sucedan las cosas a que se encuentren los culpables de esas cosas. Entonces así hemos trabajado y rapidísimo, seguimos con nuestro instituto de capacitación. Eso. ¿Sí? Esa es parte también de las medidas también de prevención. Sí. Ya vamos para el tercer cuatrimestre, tenemos 44, en septiembre empezamos nuevamente y bueno, hacer la cordial invitación, aunque vaya dirigido principalmente a funcionarios públicos, a lo mejor ahí en tu auditorio hay alguien interesado en la maestría de auditoría y fiscalización gubernamental y un diplomado de auditoría en sistemas informáticos y el diplomado de compras gubernamentales. Estaríamos empezando en el mes de agosto. En el caso, por ejemplo, del diplomado en sistemas, ¿es solamente para las personas que trabajan en las entidades gubernamentales o abierto? No, abierto. Todos están abiertos, pues puede haber interés, sí. En auditoría de sistemas informáticos significa la revisión mediante medios informáticos de todo eso. Oye, si alguien quiere conocer más acerca de estos en las páginas de la ESFE está toda la información, en el IEF, y aparte, pues hacer la cordial invitación, y aquí hablamos con Tere, vamos a otorgar ya nos sacó una beca, favor. Entonces estamos dando no van a pagar inscripción y van a tener una beca del 50% de su mensualidad. Está genial. Mira, inclusive lo hicimos para que fuera accesible. La inscripción vale 1,867, la mensualidad son 3,838. Te estaría pagando alrededor de 1,900 por una maestría que tiene todos los documentos y toda la validez oficial. O sea, eso también que tengan la certeza. Es cuatrimestral, dura 2 años, ¿sí?
Y aparte estamos en una modalidad donde trabajan martes, jueves y sábado, pero estamos tratando de migrar a clases que se graben y que la puedas tener cualquier día de la semana. Está muy bueno. ¿Sí? Para poder darle la facilidad a la gente de tomar la maestría. Y los diplomados son un poquito más cortos, ¿sí? Son 6 meses, pero también están en el mismo. Y bueno, la invitación y el acuerdo que llegamos con Tere es que no van a pagar inscripción y van a pagar la mitad de las mensualidades. Ay, pues está genial. Yo la verdad es que los felicito. Amigas y amigos, entren justamente en las redes y la página de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado para que conozcan acerca tanto de esta maestría como del diplomado, porque seguramente va a haber mucha gente también que esté interesada. Enrique, qué gusto siempre saludar. Igualmente, Ángel, muchas gracias por la invitación. Un estupendo lunes para ti. Gracias. Felicidades por este trabajo que están haciendo. Les ha acompañado esta mañana el titular de la Entidad Superior de Fiscalización en el Estado, Enrique de Chavarri. Son las 8:20.